Les saludo con mucho gusto en esta edición de Agenda en 360 dedicada a un tema muy importante, la salud mental en Nuevo León. Sin duda vivimos en una ciudad metropolitana con complicaciones, con beneficios, claro, porque hay fuentes de trabajo, hay crecimiento, hay una buena sociedad. Pero también nuestro entorno nos complica la salud mental, nos estresa y puede llevarnos incluso a situaciones de trastorno mental de las que vamos a hablar a lo largo de esta edición, de estas dos ediciones del programa Agenda en 360. Hemos acudido con los especialistas, como normalmente lo hacemos, para presentarle a usted todo un panorama general, un 360 de este tema muy importante. Bienvenido a esta edición. ¿Quién puede presentar trastornos mentales? Los determinantes de la salud mental y de los trastornos mentales incluyen no solo características individuales, tales como la capacidad para gestionar nuestros pensamientos, emociones, comportamientos e interacciones con los demás, sino también factores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales, como las políticas nacionales, la protección social, el nivel de vida, las condiciones laborales o los apoyos sociales de la comunidad. Otros factores que pueden causar trastornos mentales son el estrés, la herencia genética, la alimentación, las infecciones perinatales y la exposición a riesgos ambientales. En ciudades como la nuestra, muy cerca de nosotros, hay familiares, amigos, personas cercanas, incluso compañeros de trabajo que pueden pasar situaciones traumantes, que cambian su vida y que vuelven a una persona dependiente de un tratamiento mental, de un tratamiento con especialistas. Conocemos ahora la historia de don Rafa. Algo terrible fue la depresión mayor. Desgraciadamente, cuando empecé con estos síntomas, fíjate que yo no sabía qué era. Entonces, pues anduve viendo especialistas de que sentía presión en el pecho, angustia, y desgraciadamente los doctores alópatas pues no tenían esa consigna de dirigirte hacia un especialista, que eran los psicólogos o psiquiatras. Sin embargo, yo creo que aunque me lo hubieran dicho, yo no estaba muy de acuerdo con eso. No quería depender de un medicamento. Sin embargo, después de ver muchos médicos, después de hacer mi análisis, que iba yo con el médico y me decía, está usted muy bien, ¿cómo es posible? Sí, me siento así. Entonces, esto me fue llevando a investigar más hasta que el servicio médico de mi institución, donde yo trabajaba, me ofreció el tratamiento psicológico, el cual ya acepté. Y eso me llevó poco a poco. Posteriormente, uno de mis hijos pues sufrió esa temporada de mi problema, que fue muy drástico. Yo muy conflictivo, con mucha ira, con mucha angustia. Yo tuve problemas en mi empresa. Tenía yo un puesto de mucha responsabilidad y fue un estrés tremendo de que si hubiera quedado más tiempo ahí me da un infarto, yo creo. Eso fue lo primero. Posteriormente, al año más o menos, se fue mi madre. Y según mi esposa y los familiares, eso es lo que más me pegó. Porque mi madre también tenía depresión, yo no sabía y mi madre tenía eso. Simplemente me decía, es que hijo, es que me siento mal. Y a veces me desesperaba de decir, pues tenemos todos los médicos que quieras. Entonces cuando yo empecé a sentir esto, se vienen cargos de culpa y todo eso. Entonces, digo, fue algo muy difícil. Gracias a Dios, nunca intenté suicidar. Al contrario, mi problema es que yo fuera a perder la vida y mi familia se encontrara abandonada. Era mi esposa y 3 hijos. Pero como le decíamos hace unos momentos, como el caso de don Rafa, hay muchos en una ciudad metropolitana como la nuestra. Y es que los trastornos mentales son tan diversos como diversas son las situaciones y los temas sintomáticos. Es decir, darnos cuenta no es tan complicado si somos observadores. Hablemos de la definición de trastorno mental. Un padecimiento mental es una alteración de la conducta de las personas que genera como un trastorno, por así decir. De hecho, así les llamamos, más que enfermedades, a veces les llamamos trastornos, porque trastornan que tu vida,
tu cotidianeidad, es decir, lo que yo hago en mi día, tus alrededores, es decir, lo que hace tu familia, o el cómo está tu familia contigo, o tus vecinos. Por ejemplo, si hay muchos gritos, pues los vecinos también se afectan, tus hijos. Entonces, lo que altera tu sentir, tu pensar y tus relaciones sociales, interpersonales, cuando es un trastorno fuerte, más de lo normal, y lo normal pues hay que definirlo, es un área gris, ¿no? Pero cuando ya se sale mucho de lo normal, es cuando ya consideramos un trastorno, y entonces hay que tratar de intervenir para hacer lo que llamamos un diagnóstico, es decir, oye, pues ¿qué está pasando, no? Puede ser algo normal, por ejemplo, alguien puede estar muy triste, pero no le llamamos depresión, por ejemplo, en un duelo, ¿no? O sea, oye, se murió una persona, ¿no? Y sus parientes están muy tristes. Pues sí, es normal que estén tristes y eso se respeta, ¿no? Es parte de un proceso natural de una pérdida. Pero si no ha sucedido nada, ningún acontecimiento vital, y la persona está muy triste, dices, ¿qué está pasando, no? Ahí estamos hablando de un padecimiento mental, un trastorno, sí. Y sí se puede tratar de una depresión, y entonces ahí es donde tenemos que entrar a ver qué es lo que está sucediendo. Si es algo estrictamente médico, perdón, orgánico, o si es algo más psicológico, ¿no? O una combinación de las dos cosas. Puede haber una combinación, es justo lo que me acaba de decir, pero en ocasiones se ubica en algo orgánico, como dice, y en otras es un asunto más mental del entorno que te está perjudicando. Sí. ¿Cómo es esto? Sí, algo clásico, por ejemplo, es la ansiedad, ¿no? Sí. Mucha angustia, mucha ansiedad, muchos trastorno de pánico, por ejemplo. Entonces ahí hay una unión de dos cosas. Prisa, estrés económico, estrés familiar, ¿no? Creo que son así, falta de sueño, nos está faltando también horas de dormir, ¿no? Y lógicamente contaminantes, desde el ruido hasta el contaminante ambiental. Me refiero, pues, Monterrey estamos en una zona muy contaminada, ¿no? Entonces todos esos son factores que, si los vas uniendo, acaban afectando a nuestro organismo, tanto en la parte biológica como en la parte psicológica. Doctor, las personas, todos, no importa la edad, de la preparación, cuando nos hablan de un padecimiento o de un trastorno mental, inmediatamente, primero tendemos a la repulsión, ¿no? Pero como me estás diciendo eso, no estoy loco. Claro. Tenemos esa tendencia a pensar, me estás diciendo que estoy mal de la cabeza. Sí. Sin embargo, se puede tener algún problema, algún trastorno menor que debe atenderse, es decir, no hay que pensar en una enfermedad mental ya en un grado extremo, sino también puede haber pequeñas alteraciones del comportamiento. Sí, claro. De hecho, cada vez hay más evidencia científica, sólida, fuerte, datos duros que llamamos, es decir, matemáticos, que señalan cómo el estrés, la ansiedad, la depresión, el burnout, que llamamos el síndrome de agotamiento, que son cosas que igual todos vemos como normales, ¿no? Entre comillas, y afectan muchísimo a nuestra salud, ¿no? A nuestra salud cardiovascular, a nuestra salud mental en el futuro, hablando incluso de enfermedades de deterioro de nuestro cerebro en el futuro cuando seamos mayores, al cáncer, a la biología del cáncer propiamente, mientras está clarísimo, por ejemplo, en el caso del cáncer, de diferentes tipos de cáncer, la soledad, la tristeza, la ansiedad, claramente favorecen a la biología del cáncer, es decir, a que el cáncer crezca mejor, ¿no? Entonces, evidentemente hay muchos motivos por los cuales situaciones, por llamarle así, que parecerían normales, realmente nos están afectando en nuestra salud y no nos damos cuenta. Comenzaríamos con la definición de salud mental, ¿no? Yo creo que es toda esa búsqueda de equilibrio físico, mental, emocional y el entorno donde nos desarrollamos. Yo creo que eso es muy importante, el poder llegar a tener un conocimiento de todos esos aspectos y que nos ayudaría precisamente a tener una definición de nosotros mismos y del entorno para poderlo manejar mejor. Es decir, de una manera adulta, madura, responsable. Yo creo que eso sería importante tener, que son estratos que se tienen que unificar, conocer, transformar. Tenemos la idea, doctor, de que cuando se habla de una persona que acaba de decirte que tiene un problema, que siente la necesidad de atenderse, que tiene un asunto emocional,
tenemos la idea de que todo el mundo lo etiqueta con que tiene un problema mental. Vaya, que está loco, eso es lo primero que pasa y empieza la gente a sentir o que tiene que tomar distancia. Es así como reacciona la mayoría, ¿verdad? Sí, desgraciadamente sí. Y sobre todo porque es algo que se desconoce, no es algo que se pueda, por ejemplo, el dolor de una muela. Está localizado, está focalizado y está un especialista que puede atender. Y aún así, cada cuando vamos al dentista. Sí, entonces yo creo que son procesos todavía más complicados, la parte emocional, porque creemos que eso no va a tener solución o que la solución tiene que venir de fuera. Y yo creo que eso también es un error donde precisamente el síntoma emocional, que muchas veces también ya tiene un trasfondo físico, que es cuando la gente realmente ya viene, porque trae el vitiligo, porque trae la fibromialgia, porque trae la depresión, o sea, ya genera como una especie de alarma y es donde la gente no quiere reconocer que tiene un problema emocional, precisamente por esas etiquetas de que estás mal. Que eso es lo primero, reconocerlo. Ajá, reconocerlo es lo primero. Y lo segundo es precisamente encontrar un buen especialista que realmente tenga esa capacidad profesional, de lo que significa que no sea solamente una alineación, como creo que ya ocurre mucho en este mundo de tanta información, donde es como echarle porras. Ánimo, tú puedes. Sí, tú puedes, y échale ganas y eso. Sí sirve como una especie ahí de ánimo que finalmente lo puede hacer el amigo, la esposa, el cónyuge, quien sea. Pero no va a haber un trasfondo que realmente delimite qué significado tiene para esa persona ese malestar emocional, porque no es fácilmente localizable. La depresión no tiene muchas caras, pero no tiene una que podamos decir esto es lo que le causa la depresión. Es sintomático, pero puede confundirse con otras. Con muchas cosas, claro, frustración laboral, conflictos de pareja, sexualidad, alimentación, sueño. ¿Hay tamaños de depresión? Es decir, ¿hay fases o hay una depresión menos preocupante que otra? Perdón por la simpleza de la pregunta, pero... Sí. Yo creo que la depresión tiene un factor muy determinante que lleva a un trastorno de algo muy específico de la persona. Sí, o sea, en el aspecto laboral, en el aspecto de pareja, y la gente tiende a cubrir ese aspecto trabajando o en el deporte o en, no sé, comiendo. O sea, ese es el problema. Exactamente, sí. Pero siempre está ahí la depresión. En particular, ¿cómo andamos en este tema de la salud mental en un lugar como el que vivimos hoy en día, en esta época? Pues yo te diré que bastante complicado, porque toda la información que existe en las redes sociales nos lleva a tener, digámoslo así, como un mundo muy idealizado, ¿no? Que es posible tenerlo y vivirlo, pero es tanta la influencia del estímulo externo que yo creo que causa mucha presión en la gran mayoría de las personas, olvidando el ser por el tener. Ser una persona saludable, ser una persona sana, ser una persona madura, responsable, eso implica, digámoslo así, como un trabajo interior. Y desgraciadamente lo que la sociedad o lo que de alguna manera la tradición, la familia, ciudades como esta, como Monterrey, de mucha gente, genera una competencia así bastante insana, ¿no? Bastante primitiva y agresiva. Y fría. Sí, porque yo no tengo que ser mejor para mí, tengo que ser mejor que el otro. Ese es algo que está ya como desenfocado, lo que significaría una estabilidad y un equilibrio. Entonces vemos modelos de vida, queremos copiarlos y nos metemos en esa carrera. Exactamente. Y ahí ya es donde comienzan los problemas y los conflictos, porque estamos descuidando nuestro ser, nuestro lado interno. Yo te diría que el que tiene toda la información de nosotros. Y ya no hay una edad para eso, ya estamos todos. No, ahora tengo pacientes de 14, 15 años que piensan como si tuvieran 21. O sea, tienen una maduración, a mí me parece, muy focalizada en ciertos aspectos sociales, pero no emocionales. Tal vez adaptativos, pero a un lado común, de la gente que maneja como esto es lo bueno para todos, como una fórmula, ¿no? En México y en el mundo. Mira, hasta 1900 lo que se hacía era juntar a los enfermos mentales y los metían en un lugar, no había tratamientos. Luego empezaron a dar electrochoques, baños de agua fría. En la Salpêtrière, en Francia, había un puentecito en el hospital, hacía que caminara el paciente y se abría la puerta y caía el agua helada. Era una especie de shock terapéutico con un impulso del agua fría. Por eso en los maestros de Zen budismo recomiendan, y en los ejércitos, bañarse con agua fría. Si tú te metes al ejército en cualquier país, te tienes que bañar con agua fría en invierno, en todas épocas. Es para que te vayas templando, para que vayas reaccionando bien. Entonces, desgraciadamente, todavía hasta ahorita
existe muchísima ignorancia del funcionamiento del cerebro, que son las bases biológicas de la mente, y del aspecto psicológico, que el aspecto psicológico es la formación, la educación, los valores, las virtudes, los vicios. Entonces, una de las desgracias que he visto en los últimos 50 años es que el núcleo familiar se ha ido destruyendo. Entonces, aquella mamá antigua que amamantaba al hijo, que le sonreía, que lo arrullaba, que le contaba cuentos, que hacía las gorditas de harina, que ponía el desayuno, comida y cena, se ha ido acabando. Ahorita se les da 20 pesos, 30 pesos para un gansito y una soda y no existe esa relación. Eso está predisponiendo mucho a tener pobreza interior, pobreza psicológica, y puedes tener maestría y doctorado y ser un perfecto ignorante del conocimiento de ti mismo y ser muy inestable por dentro. Vivir a prisa con las actividades cotidianas en una ciudad como Monterrey, en medio del tráfico, en medio de muchos problemas y las altas temperaturas también como factor, provocan altas cifras de problemas mentales, de trastornos emocionales en la gente de todas las edades en nuestra metrópoli. Hace ya años, por ejemplo, hace unos 20, 25 años para atrás, el tema por la salud mental por parte de la comunidad no era algo que estuviera muy en su percepción inmediata, y de hecho había hasta prejuicios. Antes hablar de ir a consultar por un problema de salud mental pues era vergüenza, pena, se ocultaba. Incluso los profesionales que nos dedicábamos a esto tenemos una cierta resistencia, ¿verdad?, a trabajar con nosotros. Incluso entre la comunidad médica había dificultad para que alguien dijera yo necesito ir con un psiquiatra, con un psicólogo. Pero yo creo que en los últimos 15 años la gente ha agarrado una conciencia muy importante, muy genuina con respecto a la importancia que tiene la salud mental. Se han hecho ya más conscientes y por lo tanto más demandantes. Nosotros tenemos un incremento muy importante, sobre todo en los últimos 5 años, de solicitudes de atención a causa de enfermedades mentales. ¿En qué tanto? Por ejemplo, nosotros calculamos que ahorita se ha incrementado desde el año 2014, 13-14 al año pasado, se había incrementado casi 300%, 3 veces más, ¿verdad? Y aquí hubo varias situaciones. Una, la gente tuvo más acceso por la afiliación del Seguro Popular. Durante un tiempo el Seguro Popular no aceptaba algunos tratamientos para enfermedades mentales, como ocurría con otro tipo de seguros. Pero a nivel estatal y a nivel nacional trabajamos mucho para que este instrumento nacional reconociera las enfermedades como dentro de los programas de cobertura. Y se logró, de tal forma que la mayoría de las enfermedades mentales son de cobertura a través del Seguro Popular. Entonces eso hizo que la gente tuviera más acceso, mucho más acceso. Esto se trabajó mucho desde la administración anterior y mucho más intensamente con esta actual, porque fue donde se dio ya el empuje que se necesitaba para que se lograra. De tal forma que ahorita una persona que se deprime, una persona que tiene problemas de angustia, de ansiedad, ataques de pánico, psicosis, enfermedades que son graves y que requieren tratamientos muy largos, ahorita ya no es motivo de que se queden sin tratamiento. Ahorita tranquilamente se pueden acercar a nuestros servicios de salud y si no tienen seguridad social se afilian al Seguro Popular y tienen cobertura para la totalidad de su tratamiento a lo largo de su vida. Los estudios que se han hecho para América Latina y en México, porque aquí en México se hacen estudios cada 5, 6, 7 años. El último fue, le digo, en el año 2008, se publicó en el 2009. Y son los estudios que permiten entender más o menos la prevalencia de las enfermedades en una comunidad. Y para nuestras comunidades, acá en el norte, se habla de que en un momento dado de la vida, un poquito más, casi el 30%, el 29.8% de la población va a tener algún padecimiento mental, ¿verdad?, de cualquier tipo. ¿Okay? Estamos hablando de que en un momento determinado, entre un 20 y un 30% de la población puede tener un problema mental de diversa gravedad. Y se estima que cuando menos el 1 o 2% de la población va a tener un problema en el último año más grave del habitual, ¿verdad? Entonces, más o menos esas son nuestras proporciones. Vivir en Monterrey, Nuevo León, no es lo mismo que vivir en un pueblito, sí, de un pueblito rural. Las condiciones, el estrés, las tensiones,
las mismas formas de relación se vuelven más complicadas y esto tiene repercusiones en la subjetividad, es decir, la forma de pensar, de ser y estar de las personas en el mundo. Esta subjetividad lo que produce son alteraciones, inestabilidades, ¿sí?, en las personas que, bueno, en ocasiones requieren la asistencia por parte de especialistas en el ramo, en este caso la psicología. ¿Por qué tenemos cierta reserva cuando hablamos de problemas mentales? El ciudadano, la gente, le causa cierto miedo hablar o asumir que alguien o él mismo tiene un problema de salud mental. Es una cuestión de orden cultural, tabús que se tienen que ver en el contexto de la cultura en la que vivimos, un contexto ahora un poco más abierto, ahora se aceptan más tendencias y más formas de expresión. Antes eran más cerradas y cuando esto se producía, pues la gente pensaba que si hay inestabilidad es sinónimo de locura es encerramiento o internamiento, y entonces esa es la idea que prevalecía. Sin embargo, en la actualidad se ha ido modificando esta idea. La gente asiste con terapeutas, con psicólogos, no necesariamente porque tengan que ser internados, sí se presentan situaciones circunstanciales que ameritan atención y asistencia. En ese sentido, lo más sano, paradójicamente, es asistir con un especialista que le pueda ofrecer alternativas de salud y de bienestar para poder estar estableciendo vínculos con su entorno y con él mismo. ¿Hoy tenemos más problemas emocionales o hoy se externan con mayor facilidad? Yo creo que, bueno, como sube la densidad demográfica, pues lógicamente también suben las dificultades en las interacciones de las personas. Creo que precisamente tendríamos un promedio similar a antes, pero como le digo, más masa demográfica, más medios de comunicación y obviamente más necesidad de asistencia. Yo creo que, bueno, en temas de este tipo nos hemos quedado cortos en el plano de la asistencia de orden institucional. Igual yo soy de un temperamento aprensivo, igual soy de un temperamento un poquito tenso, intranquilo, de naturaleza, o igual soy de personalidad un poquito obsesiva, así muy, que necesito que las cosas estén muy bien hechas, y empiezan a suceder cosas a mi alrededor, mi trabajo, mi familia, lo que sea, que me ponen más tenso, ¿no? Porque no salen las cosas como uno quiere, puede ser temas económicos, laborales, familiares, lo que tú quieras, y eso contribuye a que mi nivel de ansiedad natural crezca y se puede llegar a generar o muchos síntomas físicos o muchos síntomas mentales de mucha angustia, tanto que puedo llegar con un trastorno de pánico, sintiéndome francamente mal, pero además con síntomas físicos reales, y llego a emergencias de un hospital sintiendo que me voy a morir o que me va a dar un infarto. Entonces, si te das cuenta, es una conjunción de las dos cosas, lo que me rodea y también la parte temperamental o de personalidad. Ahora, en un ambiente como el que vivimos hoy en día, en esta forma de vida tan aprisa, con tanto estrés a nuestro alrededor, dicho de manera coloquial por alguien que no es especialista, es más tendiente que en el pasado enfrentar un problema, una alteración, un trastorno. Hay mucho más padecimiento de estrés, ansiedad, depresiones, alteraciones afectivas, incluso psicóticas, consumo de sustancias incluso también, en las zonas metropolitanas que en zonas rurales. Buena parte del problema de salud mental en Nuevo León se da por la falta de conocimiento y también, lamentablemente, por la falta de seriedad con la que se ve un problema emocional o mental, por miedo muchas veces a acercarse y por el estigma. Aquí parte del asunto. La primera pregunta, Miriam, ¿sentimos nosotros, sin saber de lo que ustedes se dedican, que la necesidad es creciente en cuanto al tema de acercarnos a alguien que sepa de salud mental? O sea, nos da una idea de que el entorno está llevando a que cada día sea más importante, primero, identificar cuando se tiene un problema de salud mental, un trastorno, y lo segundo, acercarse. ¿Es así? ¿El entorno está haciendo cada vez más importante esto? Fíjate que sí. Para mí, por ejemplo, lo que trabajo con niños es grato porque el día de hoy ya tenemos niños que les dicen a sus papás, llévame con un psicólogo o con una psicóloga porque tengo un problema. Por ejemplo, sobre todo en los jóvenes que están pubertos o adolescentes, que ahorita están expuestos, por ejemplo, a situaciones de redes sociales, de incluso que los quieren reclutar o que empiezan a vivir una sexualidad
sin información, sin orientación, más que buscar un amigo, un cura, o los muchachos dicen, mamá, necesito ir con un profesional porque necesito orientación. Entonces, de ahí la importancia de que, por un lado, los psicólogos estén bien formados y bien certificados, y por otro lado, que la población ya después de muchos años, en México la psicología empieza como desde 1950, 1900, hay datos desde 1897 en neurología. Luego ya empieza la psiquiatría y un poquito más tarde la psicología, pero fíjate, 70 años para que la gente pueda sentir que es un especialista de primera necesidad. Ahora sí que vean la letra chiquita. Sí. Las letras chiquitas son, ustedes pueden buscar en una persona en las redes con sus certificaciones. Entonces eso es muy importante, porque así como tú no vas a ir a consultar a un médico sin cédula, por ejemplo, hay áreas muy vulnerables, la educación. Se contrata mucha gente que no tiene, vamos a decir, la formación como maestro, ¿verdad? Académica, sí. Pero, por ejemplo, yo les digo a los muchachos, a nivel profesional es muy importante que tengan un profesor profesionista, porque él les va a contar cómo están las cosas allá afuera. Y a nivel de la salud mental, sí, hay muchos que, ingenieros, administradores, contadores, el área de recursos humanos, el coach en las escuelas o en las empresas, pues a veces es de manera muy, ¿qué podríamos improvisada. decir? Pues yo diría que no es improvisada, esa sí es maquiavélica. No le digas al Señor nada más que esté estresado. Dile que eso son síntomas, que tiene diarrea o temperatura o cefalea, porque se siente aislado, se siente saturado, se siente preocupado, y que sí, que eso se puede llamar estrés, pero que cuando no sabes cómo sacarlo emocionalmente, entonces se van a vías más primitivas, que son las psicosomáticas, y entonces se manifiestan en el cuerpo. Y por eso muchas de las enfermedades, cuando van las personas a consultar, dicen, es que el doctor dice que tengo estrés. Yo creo que siguen siendo la ansiedad, trastornos de ansiedad, que son los más comunes, las depresiones mayores, en su modalidad algunas veces con la bipolaridad, ¿verdad? Y los trastornos relacionados con enfermedades físicas. Esos son los tres. ¿Qué porcentaje generarán del 100%? Pues yo creo que cuando menos la mitad, entre esos tres. Y entre todos, en el año 2017, vimos un poquito más de 50,000 personas que fueron a consultar por primera vez por un problema de enfermedad mental. Y se otorgaron un poquito más de 300,000 consultas de seguimiento. Casi 6 por paciente, por cada uno de ellos. Entonces, nosotros consideramos que esto nos permite decir que nos acercamos mucho a la atención. ¿El problema cuál es? Bueno, el problema es que muchos de esos pacientes atendidos a lo mejor no recibieron exactamente el tratamiento que necesitaban. Mire, por ejemplo, en los casos de niños autistas, a veces requieren ciertos procedimientos que las instituciones no tenemos, ¿verdad? Y que tienen que ir a buscarlas a una organización gubernamental más especializada, ¿verdad? Sin embargo, la mayor parte, repito, casi el 80% recibieron el tratamiento que necesitaban, pero porque no son tan intensos los cuadros y son de los que se pueden resolver en corto plazo. ¿Le representa un gasto significativo en el sector salud el tema de la atención a salud mental? Sí, es un gasto significativo porque los medicamentos de nueva generación, que son los que se utilizan, son los mejores, regularmente son de costo alto, ¿verdad? Son de costo alto y entendemos que para el sector salud ha sido un esfuerzo muy grande. No es exclusivo de Nuevo León, eso es en todo el país. Y eso representa también, pues, un derecho que tiene la gente, ¿verdad? Puesto que al final de cuentas el Seguro Popular es para eso, para evitar situaciones catastróficas en la población. ¿Tiene un estimado el costo anual que le representa la atención de la salud mental en Nuevo León? Bueno, aquí nosotros, dentro de lo que nos manda a través del Seguro Popular,
Tenemos cifras que van desde los 25 o 30 millones de pesos a un poquito más anuales en puros medicamentos. Solo en medicamentos. Nada más en medicamentos. Y aparte de eso están pues todos los gastos por los gastos de recursos humanos, psiquiatras, médicos, psicólogas, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de las estructuras, todo lo que tiene que ver con los insumos secundarios que se utilizan en el laboratorio, pruebas psicológicas, etcétera. Entonces es un gasto, nada más que no tenemos un gasto que sea específico de salud mental, está dentro de lo que es la estructura de salud. ¿Y el hecho de medicar a estas personas, doctor, ayuda o a la larga perjudica? Bueno, regularmente cuando está el paciente bien atendido y bien diagnosticado, el tratamiento es indispensable, pero le cambia la vida a las personas. Una persona ahorita puede tener una enfermedad tan grave como las llamadas esquizofrenias y sin embargo la persona puede estar perfectamente normal, de tal manera que si esa persona está con 10, 12 personas, una persona común no sabría cuál de ellos es el que tiene la enfermedad. Si alguien se siente deprimido, no tiene que ir corriendo con un psiquiatra, ir con su médico. Y el médico debe estar capacitado para hacer diagnóstico y darle tratamiento. Solamente se deben de mandar al especialista entre el 12 y el 15% de las personas. ¿Y se hace? Sí se cumple. Nosotros en la Secretaría de Salud, le digo, aumentó como 300% porque abrimos esa oportunidad a la población, ¿verdad? Ahora la gente que está, por ejemplo, en Doctor Arroyo, no tiene que venir hasta Monterrey. Va a su centro de salud. Si el médico en el centro de salud de Doctor Arroyo detecta que es un problema más complicado del que él esperaba, por telemedicina se conecta con el hospital psiquiátrico y consulta con el especialista al paciente. Trastorno afectivo bipolar. Afecta a alrededor de 60 millones de personas en todo el mundo. Se suele caracterizar por la alternancia de episodios maníacos y depresivos separados por periodos de estado de ánimo normal. Durante los episodios de manía, el paciente presenta un estado de ánimo exaltado o irritable, hiperactividad, exceso de conversación, autoestima elevada y una disminución de la necesidad de dormir. Las personas que presentan solamente episodios maníacos y no sufren fases depresivas también se clasifican dentro del diagnóstico de trastorno bipolar. Hay medicamentos que estabilizan el estado de ánimo con los que disminuyen eficazmente las fases agudas del trastorno bipolar y previenen que se presente de nuevo. Además, el apoyo psicosocial es un elemento esencial del tratamiento. Esquizofrenia y otras psicosis. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta a alrededor de 21 millones de personas de todo el mundo. Las psicosis, entre ellas la esquizofrenia, se caracterizan por anomalías del pensamiento, la percepción, las emociones, el lenguaje, la percepción del yo y la conducta. Las psicosis suelen ir acompañadas de alucinaciones, oír, ver o percibir algo que no existe y delirios. Ideas persistentes que no se ajustan a la realidad de las que el paciente está firmemente convencido, incluso cuando hay pruebas de lo contrario. Estos trastornos pueden dificultar que la persona trabaje o estudie con normalidad. La estigmatización y la discriminación se pueden traducir en una falta de acceso a los servicios de salud. Además, hay un riesgo elevado de que no se respeten los derechos humanos de las personas afectadas, por ejemplo, mediante su internamiento prolongado en centros psiquiátricos. La observación puede ser muchas veces la clave, la diferencia para darnos cuenta a tiempo que un compañero, un ser querido, un amigo, un familiar puede estar pasando por un problema emocional o un trastorno mental. Aquí parte de la explicación de los especialistas. Doctor, y para ser muy prácticos en esto, ¿cómo detectar que una de las personas, un hijo, un hermano, tu pareja, tu esposo, tu esposa, pueden tener alguna necesidad de una cercanía con un especialista? Yo creo que la cotidianidad misma va a dar por ahí muchas señales de lo que pudiera significar que algo no está bien. Ahora, por un lado, muchas veces no es tan alarmante si realmente hubiera una cultura de lo que significa la intervención de un psicoterapeuta entrenado profesionalmente hablando. ¿Por qué? Porque la gente también erróneamente cree que es gastar mucho dinero, que es muy largo y que voy a dejar de ser yo. Es así como que quiero arreglar todo pero sin cambiar. Entonces, ahí están las señales de lo que significa precisamente el poder tener ese tipo de información que nos pueda referir
precisamente que yo necesito ir con alguien que me ayude a conocerme a mí mismo y mi entorno. Eso va a generar precisamente muchas respuestas positivas y va a generar que resurja la estabilidad, el equilibrio, la madurez, la responsabilidad por cualquier vínculo, laboral, familiar, cónyuge, de papá, de mamá. Depresiones y angustias se generan psicofisiológicamente y pueden representarse acá abajo en forma de gastritis, obesidad, sobrepeso, colon irritable, dolores reumáticos y todo, pero es la tensión, la falta de equilibrio que se va hacia el organismo. Hay enfermedad psicosomática y hay enfermedad somatopsíquica. Hay enfermedades reales acá abajo y que pueden molestar y angustiar. Entonces, lograr hacer un equilibrio es un arte. Una vez, hace muchos años, me invitaron a una plática los artistas de aquí de Monterrey. Nomás fui una vez y me corrieron. Okay. Porque les dije, ¿saben ustedes qué es el arte? Eso fue hace 50 años, ¿eh? Okay. Eran pintores, eran escultores. Yo preguntándoles a ellos qué era el arte. Y me dieron respuestas. Les dije, no. Arte son las reglas para hacer las cosas bien. Hay arte en el amor, hay arte en la vida, hay arte en la familia. Dije, muchas mamarrachadas que ustedes hacen, ustedes le llaman arte, pero no es arte. No, pues claro, el doctor Cepeda ya no fue invitado. Pero digo, tenemos que ubicarnos, saber qué es qué. Y la vida es un arte, el equilibrar. Mira, decía el Quijote, tienes que aprender a gobernarte. Imagínate, tú como gobernador de tu mente y tu cuerpo, ¿cuánto tiempo para dormir? ¿Cuánto para la lectura? ¿Cuánto para ir al jardín? Ayer que llegué a la casa, le digo a mi esposa, oye, huele mucho, bien. Y me dijo, es el poleo, es una planta que está por ahí y salió. Le digo, se les va la vida, ya ni hay jardines, ya no ven los pajaritos, muchas casas, qué bárbaros, 4x16, ¿qué es eso? Pero lo que deberíamos de tener es un equilibrio entre la riqueza interior y la riqueza exterior. Y en caso de tener que decidir, mejor tener riqueza interior. Mira, ahorita es un lujo tener salud y paz interior. Es un lujo. Y para eso necesitas invertirle tiempo. No se necesita mucho dinero. Tiempo y usar la inteligencia. En el Quijote hay un ratito donde le dice el Quijote a Sancho Panza, eres corto de ingenio. Ahí tienes un rato para entender qué es eso. Sí. Hace 500 años. Ajá. Tener la capacidad de crear, de interrelacionar, de resolver los problemas y de hacer las cosas correctamente y adecuadamente es un lujo que muy pocos tienen ahorita. Tú puedes ver al rector de la Universidad de X, que son un desastre como padre o son un desastre como familia o como personas. Digo, encontrar una persona con riqueza interior y que tenga poquito, regular o mucho por fuera es más difícil, pero es posible. Es posible tener riqueza interior y riqueza exterior. Sí hay ya evidencia, también científica, sobre el impacto que tiene, eso que dices tú, el uso de los medios digitales, electrónicos y el tiempo que pasas, ¿no?, en el uso de los medios electrónicos. A mí me toca charlar con chicos, estudiantes o jóvenes y te dicen, estuve platicando, ¿no? Y les digo, no, eso es chatear, eso no es platicar, ¿no? O sea, entonces, hay una investigación muy bonita que se hicieron en Boston, en Harvard, y uno de los temas que claramente está relacionado con la salud en el largo plazo, es decir, para que lleguemos a viejos y que lleguemos sanos a viejos, dicen, pues no es ni el colesterol ni estas cosas, dice, es las relaciones interpersonales significativas, ¿no? Es decir, entonces, claro, el hecho de estar utilizando tanto tiempo de pantalla contribuye a que haya menos relaciones interpersonales, ¿no? Ahora los jóvenes actuales les cuesta más establecer este tipo de relaciones, entonces está favoreciendo el uso de este tipo de medios, está permitiendo que el joven o la joven estén más ensimismados, ¿no?
Hablábamos de esa presión que hoy tienen los jóvenes, pero también de ese cambio en las relaciones interpersonales muy distintas a como tal vez crecimos muchos de nosotros. Sí. Eso marca al joven, ¿no? Es muy distinto hoy en día, aunque el organismo es el mismo y las etapas no cambian, pero sí el entorno. Platícanos un poco de los jóvenes de hoy en ese sentido. Sí, bueno, pues ahorita con las redes sociales es una situación que sí se presenta muy complicada para ellos porque pues algunos no saben lidiar con esa presión que viene debido a las redes, aunado al hecho de que no hay a lo mejor un límite y están con el celular todo el tiempo, se exceden, hay muchos excesos. Y yo creo que eso ha venido a pegar mucho en la juventud, ¿verdad? De que no saben manejar y caen en situaciones difíciles para ellos. Tienen que lidiar con alguien, con un aparato, y detrás del aparato hay 1 millón de gente que no ves, pero que ahí están. Entonces eso genera mucha ansiedad, estrés en ellos, ¿verdad? Si puede usted hablar un poco ya por último de la responsabilidad de los padres, o más que una responsabilidad, del reto que representa el que seamos muy observadores de qué pasa con los chavos. Sí, es muy importante. Pues es básicamente, digo, ahorita en la actualidad pues exige tal vez que los papás trabajen los dos, papá y mamá, pero es muy importante el tiempo de calidad que se les dé a los hijos. En ese tiempo, aunque sea mínimo, hay que estar bien al pendiente de muchas cosas, de qué están haciendo mis hijos, con quién se relacionan. Todo eso tiene muchísimo que ver, y observar sobre todo las conductas, no dejar pasar nada como que, pues a lo mejor es una actitud, está chiflado, o algo así, que hay que como investigar un poquito más, no dejarlo a ver qué pasa o solamente es ahorita, ¿verdad? Entonces sí enfocarse, cualquier detalle que se vea, hay que llegar al fondo, ¿verdad? Para estar seguros de que no hay alguna situación especial, y que en un momento dado, si la hay, que se trate a tiempo antes de que pues ya no se pueda hacer gran cosa. La guía de los padres, sabemos que hoy día vivimos ocupados, los padres trabajan, los dos, la situación ha cambiado de aquella familia tradicional tal vez. ¿Eso también influye en el joven hoy en día? Sí, definitivamente, pero fíjese lo interesante, al menos desde la perspectiva que nosotros lo estamos viendo, es sí ha cambiado la sociedad, definitivamente. Los vínculos que se establecen paternofiliales se han modificado, los dos padres trabajan, los hijos se quedan solos, pero siempre también hay ajustes de la misma sociedad en torno a esto. O sea, no podríamos pensar que porque los padres trabajan, entonces los problemas se producen. A veces los padres no trabajan y se producen problemas. Lo que se requiere en todo caso, o lo que nosotros estaríamos pensando, es que el tiempo que tengan los padres para ofrecer a sus hijos tiene que ser un tiempo de calidad y no de cantidad. De nada sirve que la mamá esté todo el día en casa si no le está poniendo atención. Pero si la madre va, trabaja, trae el pan de cada día, y el chico se da cuenta del esfuerzo que está haciendo la madre, los 4 o 5 minutos o 10 minutos que pase con ella, los va a... Pero desafortunadamente no todos los trastornos mentales o problemas emocionales se pueden curar solo con la ayuda de un psicólogo. Hay veces que no queda de otra, y la alternativa es la medicación. Después de las armas, la industria más fuerte es la de medicaciones, ¿no? Ahorita hay un broncón en Estados Unidos porque están demandando. Es demasiado. La gente ya está alta, pero la mayoría de la gente tiene escasa capacidad de pensar. Entonces, ¿tienes un dolor en el estómago? Toma un antiácido. ¿Tienes un poquito de soltura? Pues toma un antibiótico. Mírame, antes que eso, necesitas equilibrio, paz, tranquilidad y todo para que se equilibre y esté en paz el organismo, y prever qué vas a comer, quiénes son tus compañeros. Es que la adicción a la tecnología debe de tener sus límites. Hay que aprovechar todo lo que sea bueno para el bienestar del mundo. Fíjate bien, subrayo mundo, porque para mí cada ser humano es una célula cancerosa que está destruyendo al mundo. Las basuras, los ríos
Ya costó hace 30 años, 40 años, decía 30% de los océanos está contaminado sin los plásticos. Hace 40 años, fíjate ahorita. Los bosques. Entonces, ese tipo de adicción a la tecnología mala, pues no está bien. Aprovechar la tecnología para buscar la salud y el bienestar integral de la persona, sí. Pero ahorita hay centros de tratamiento de adicción en China, por los que están todo el día con los juegos, ya es enfermedad. Entonces, y ya se contaminaron. Antes las señoras se enojaban con los hijos, ya andan igual las señoras con sus redes y con sonceras. Entonces, son epidemias destructivas si te están quitando tiempo para utilizarlo en cosas útiles. Hay cosas inútiles. Entre mis amigos, colegas, algunos médicos, pura pornografía. Mujeres desnudas en tal posición y en tal posición. Me digo, ¿y eso para qué? ¿Por qué? Sí. Es epidémico. Y lo malo es que está llegando a los niños. Vi un artículo hace 2 semanas en el periódico local que ya estaban haciendo zoofilia aquí, comprando perros para tener relaciones sexuales con perros en Monterrey, Nuevo León. Dije, conozco la zoofilia. En los campos han tenido relaciones con cabras y vacas y todo así, pero ya estamos desviándonos tantos del matrimonio, de la relación sexual entre gente adulta hacia animales ya aquí, ahorita. Eso es lo que conoce uno. ¿Quién sabe cuánto hay más de sadismos y masoquismos y gente que van a que le peguen y que le golpeen y que lo amarren y todo eso? Son desviaciones de la salud. En forma así sintetizada, si esa es toda la población, la gente sana, equilibrada, cordial, amable, de buen carácter, menos del 5, del 3, del 2%. Pero la falta de atención y de recursos en el tema de la salud mental en Nuevo León podría arreglarse si desde el aparato legislativo, desde el Congreso del Estado, la comisión respectiva hace lo necesario. Aquí lo que nos dice precisamente quien dirige esta comisión en el Congreso de Nuevo León en esta entrevista para Agenda en 360. En el Congreso de Nuevo León, ¿qué se está haciendo o qué se tiene por ahí preparando para el tema de la salud en Nuevo León? Sí, mira, el tema de la salud mental abarca múltiples factores en donde deben concurrir la familia, la escuela, los centros de trabajo y desde luego las instituciones encargadas de la salud. Entonces, cuando se presenta un trastorno mental, pues normalmente es la familia la que le corresponde tratar con el familiar que presenta alguna de estas características. Ya en último extremo, las instituciones de salud mental. Entonces, debemos decir que en el caso de Nuevo León, y no solo Nuevo León, en el caso de México, el tema de la salud mental presenta realmente un déficit de atención por cuestiones presupuestales y en muchas partes también por cuestiones de enfoque. O sea, para que se atienda un problema de salud mental extendido, que en el caso de Nuevo León es mucho la depresión y mucho la agresividad. Entonces, debe haber en las instituciones de salud, pues psicólogos, psiquiatras, enfermeras, trabajadoras sociales, que puedan intervenir en la comunidad y en la vida cotidiana de las personas para que regresen a ser adultos o niños funcionales. Sin embargo, no existe suficiente estructura para esto. En el caso de Nuevo León, la Secretaría de Salud, por ejemplo, tiene de todos sus centros en el estado, únicamente hay 2 que presentan una estructura como la que he descrito, con psicólogo, psiquiatra, trabajadora social, enfermera. Y en el caso del trastorno mental, que era tu pregunta original, también hay un problema de que se estigmatiza a alguien que reconoce que tiene un trastorno mental. O sea, vivimos en una sociedad donde se asume que del cuello para abajo te puedes enfermar. Si te duele la uña, te duele el pie, te duele el apéndice, el estómago, el corazón. Pero si te enfermas del cuello para arriba, hay un estigma. ¿Está loco? No, pues no está loco. O sea, es una patología que hay que atender y la persona puede volver a ser perfectamente funcional. Y desde el punto de vista legislativo, ¿qué se puede hacer? La Ley de Salud Mental del Estado de Nuevo León
es de avanzada. El problema es que haya recursos suficientes para que se aplique, para que el sistema de salud tenga suficientes estructuras de prevención y abarcar no solo a la Secretaría de Salud, debe estar involucrado el Seguro Social, el ISSSTE, los hospitales militares, los hospitales de Pemex y de manera muy importante la Secretaría de Educación. Eso que tú señalabas de los psicólogos en las escuelas que estén detectando a tiempo. Porque además detrás del niño que presenta un síntoma hay una familia en donde se genera y se anida y se incuba ese síntoma y eso a veces rebasa lo que el psicólogo puede hacer. Entonces es una tarea de todos, una tarea muy amplia que, como te insisto, no se puede resolver adentro del consultorio del médico. Hay que ir más allá, hay que salir de la sociedad. En la parte de los jóvenes, que son pues los que ya están sometidos a un entorno complicado. Sí. ¿Qué tanto el joven hoy en día está con los factores de riesgo que le pueden perjudicar para un problema mental? Bueno, desde luego los factores de riesgo siempre van a estar presentes en la calle. O sea, es cierto que tenemos desajustes económicos, es cierto que tenemos problemas económicos severos, los niveles de desempleo no se han abatido. O sea, son situaciones de estrés. Y por otro lado, es muy fácil la oferta de drogas o de conductas inadecuadas. O sea, venimos de un país que ha vivido años de impunidad en materia de quebrantar la ley. Entonces, ¿eso en qué se traduce? Pues de repente hay bandas del crimen organizado que se dedican a diversas actividades. Entonces, ese es un riesgo para nuestros jóvenes, hay que protegerlos y hay que cuidarlos. Finalmente, el hecho de que alguien consuma o abuse de una droga, hay una razón, hay un porqué más atrás. Entonces, tenemos que averiguar cuáles son esos porqués y cómo arropamos a nuestros jóvenes para que no cedan a la tentación de ir a refugiarse en el abuso. Uno, que sean dueños de su tiempo, que dividan el día en 3 periodos de 8 horas cada uno, y 8 horas son para uno. Y en esas 8 horas va la familia, portarse bien, cooperar con la familia, dialogar, y luego dentro de esas 8 horas 1 hora de meditación o 20 minutos de meditación en donde vaya todo, no nomás un mantra y una palabra. Cuando veo yo que la gente tiene muy poquito nivel intelectual, les digo, vete a una capilla y aviéntate un rosario. Es una forma de meditación. Hay cientos de formas de meditación, no nomás un mantra, son sonceras, ¿verdad? Puede ser una buena belleza de conversación, una buena belleza de música. Hay que dedicar un tiempo para quitarnos las telarañas, conocernos a nosotros mismos, ver cuáles son nuestros defectos. Rodin, ¿sabes quién fue Rodin? Sí, un escultor. Bravo, francés. Él hizo una escultura muy bonita. La que conoce entonces es el libre pensador. Pero no, hay otra muy bonita, en donde de aquí para abajo es una piedra bruta. Y está el tipo así, aquí va un cincel y aquí va un martillo. El cincel es la inteligencia, el martillo es la voluntad. Solamente tú puedes pulirte y hacer una obra de arte de ti. Nadie lo puede hacer. Lo que pasa es que faltan maestros. Hay profesores, pseudoprofesores y semiprofesores. Los profesores podrían ayudar muchísimo si tuvieran algo de educación y de cultura y de profundización, porque puedes sembrar la semilla en los alumnos o lo que sea. Entonces, tienes que ser tu maestro, tienes que usar tu inteligencia, tienes que tener lectura apropiada de superación psicológica, de superación espiritual y de cultura para tener lo básico, para tú ir saliéndote de la armonía, de la desarmonía a la armonía, del sufrimiento a la paz, de la oscuridad a la luz. Es un trabajo que deberíamos de hacer todos esto. ¿Qué hacer cuando
tenemos cerca a una persona que vemos o que interpretamos sin el conocimiento claro, pero que a simple vista tiene algún cambio en actitud, no hay que tomarlo a la ligera, hay que ver algunos indicadores. Sin ser especialista, nosotros cómo podemos ayudarnos como familia, como personas, a ver que alguien tiene un problema. Sí, si notamos que alguien está mal, creo que lo lógico es acercarnos, preguntar, no distanciarnos, porque un reflejo natural yo creo que tenemos ante lo raro es, y que puede incluso interpretarse como buena educación, ¿no? Es no me meto y respeto. Depende de qué tanto conozcas a la persona, pero si tú sabes que es un patrón raro y que la persona está mal, lo lógico es que preguntemos. Y bueno, eso es como un movimiento social normal, natural, ¿no? Decir, oye, ¿estás bien? ¿Hay algo que pueda hacer? Y si la persona te dice, no, gracias, muy bien. Si ya son conductas mucho más raras, pues ya hay que poner un poquito más de orientación, decir, sabes que esto, por ejemplo, en un trabajo, en una familia, sabes que esto necesita atenderse, corazón, necesitas atenderte, mi amor, necesitas atención, esto no es normal, ese tipo de cosas sí ya es una intervención más directiva, ¿no? No es solamente me ofrezco, sino ya... Hay veces que más bien lo que hay que hacer es poner límites. Por ejemplo, puede haber jefes o compañeros con mucho grado de neurosis y con mucha ansiedad, con mucha agresividad, y hay que aprender a poner límites, que es simplemente decirle, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto que me estás diciendo, que me trates de esta manera, deberías buscar ayuda, algo por el estilo es poner un límite. Si vemos un trastorno francamente mal, lo que tendremos que ver es qué hacer por ayudar a esa persona, ¿no? Me refiero ya a trastornos más estilo esquizofrenia, trastorno de bipolaridad, cuando están ya en un estado francamente psicótico, con una depresión donde ya se quieren suicidar. Ahí más bien es cómo ayudo o cómo ayudamos con la sociedad. Hasta aquí esta primera parte del tema salud mental en Nuevo León, aquí en Agenda en 360. La próxima semana hablaremos un poco más a fondo de las consecuencias que puede tener un trastorno mental o emocional en las personas hoy en día en una metrópoli como esta. Hasta entonces.